Bueno, vamos a partir con Maurice de Gobierno Digital. Eh, y la primera, y que de alguna manera también se refleja aquí en las preguntas. ¿Cómo ven ustedes desde Gobierno Digital el aporte de valor y la instalación del gobierno de datos? ¿Cómo esto de alguna manera eh, ha ido avanzando o no tanto? Oye, muchas gracias por la pregunta. Me voy a colgar un poco unos datos. Estaba viendo un artículo de Price, de PwC, que hablaba sobre la confianza en distintos lugares privados, y también me llamó la atención que había una parte, un sector que hablaba sobre la confianza de servicios públicos, entendiendo que las municipalidades dan muchos servicios a los ciudadanos, ¿no? En esa confianza, el último de la lista, que tenía un 42%, era el servicio público. Entonces, comparado con todas las otras áreas que hoy día están en Chile. Y me llamó mucha la atención, y en el reporte hablaba como el por qué la desconfianza de las personas en estos servicios. Y esta desconfianza, el mayor punto, que tenía un 82%, era sobre el uso de los datos de las personas en esas instituciones. Entonces el 82% de las personas entrevistadas decían que era primordial para poder tener confianza en el uso de sus datos. Y ahí un poco me quiero responder la pregunta, que al final el ciudadano es el dueño del dato, y hoy día en las municipalidades, en los servicios, nosotros como gobierno digital que operamos plataformas transversales, tratamos los datos para obtener un mejor servicio hacia el ciudadano final. Entonces el valor que tiene la ley de protección de datos es en ese, volver a pensar en la privacidad de las personas, volver a pensar en la igualdad de la cancha que tiene el ciudadano frente a sus datos y su tratamiento de datos. Y luego también nos permite poder repensar cuando estamos obligados a ver ese tratamiento de datos, vamos a repensar cómo estamos usando los datos. Y ahí lo conecto con el tema de gobierno de datos, porque creo que aquí podemos hacer dos en uno. No es duplicar el trabajo, sino es hacerlo una sola vez bien. Mi sugerencia es conversar con los datos maestros, o sea, conversar con el RAT. Comenzar ahí definiendo en la función crítica del municipio, en la función crítica del servicio, cómo nosotros vamos a poder definir cuáles son nuestros datos, y ahí nos vamos a poder quizás también apalancar después la interoperabilidad. Porque vamos en la función de los críticos vamos a definir cuáles son los datos que vamos a almacenar, cómo los vamos a tratar, y luego vamos a ver qué datos necesitamos, que no somos nosotros los dueños, sino el dato está en otro lado. Y ahí empezar a conectar las otras líneas de información que son necesarias, siempre con el consentimiento del ciudadano. Entonces el valor está en un valor estratégico que tenemos que, como muy bien mencionado, que cómo vamos a dar esto un valor estratégico a los datos en pos de ese ciudadano que está buscando un servicio. Está buscando un servicio, y ahí también conectar en el repensamiento bueno, eso básicamente es la respuesta. Muchas gracias. Lorena, y por el lado legal. ¿No? Ahí. Sí. ¿Ya? Por el lado legal. A ver, es complejo eso, ¿no? Lo que pasa es que lo que tenemos que pensar es que la legislación está al servicio del bienestar, ¿cierto? Primera cosa. Y en segundo lugar, que el Estado en su conjunto también lo está. Y en ese contexto creo yo que pensemos en lo que tú un poco comentabas, ¿no? La gobernanza de datos, al final del día, es la administración y gestión de la información en pos de bienes públicos, en este caso, porque el Estado es uno solo en ese sentido, con independencia de que las municipalidades tengan una autonomía, ¿no? Y en ese contexto, creo yo que el gran desafío que tienen ustedes en esta etapa es compatibilizar la normativa de protección de datos con la normativa y con las aspiraciones de gobierno de datos abiertos para los efectos de poder resolver problemas de personas. Y en ese contexto, yo el otro día me tocó estar en la discusión en el Congreso del proyecto de ley de gobierno de datos, y que en conjunto con el proyecto de ley de inteligencia artificial, porque al final del día van confluyendo todos ellos, ¿no? Y creo yo que ahí lo que hace falta es una mirada multidisciplinaria, transversal, que sea capaz de compatibilizar los distintos bienes públicos que están comprometidos en aquello, porque a mi juicio
un error fundamental es estimar que datos abiertos es opuesto a protección de datos. Y por tanto, la implementación de la ley de protección de datos, que es lo que entiendo que tiene más estresado hoy en día al mundo público y al privado, y clamando por una postergación que a mi juicio no le conviene al país porque nos cierra puertas a nivel internacional, nos limita mucho. Creo que esa implementación tiene que ser con la mirada del dato abierto y con la mirada de los espacios de datos para la resolución de problemas. De forma tal que, como tú decías, en el fondo, desde el gobierno central se necesita a los municipios para los efectos de implementar políticas. Pensemos en una vacuna. Los colegios están en las zonas locales, el ministerio necesita inmunizar a la población, el Ministerio de Educación a su vez necesita, y para qué decir el Ministerio de Desarrollo Social, necesita implementar Chile Crece Contigo, y eso se soluciona por la vía de generar espacios de datos que sean confortables y respetuosos con los derechos de las personas. ¿Ya? Recordemos que el Estado trata datos personales sin pedirle permiso a las personas, no necesita consentimiento. Las municipalidades también, dentro del ámbito de sus competencias, tratan datos personales sin necesidad de pedirle permiso a las personas, pero eso no significa que no deban informarle ni deban gobernar esa información de forma tal que acceda a la persona que tiene competencias y derecho a acceder a ella. Entonces ahí yo creo que el desafío es multidisciplinario, cooperacional y en base a estándares que sean razonables para los efectos de salvaguardar todos los intereses en conjunto, en el fondo. La protección de las personas, sus bienes públicos y a su vez la protección de su información para que no hayan intrusiones ilegítimas ni problemas desde el punto de vista de la afectación de los derechos fundamentales comprometidos. Eso podría contestar en esta vuelta. Claro. Oye, yo quería sumar en esa misma línea que comparto que existe desde el gobierno central un poco una deuda histórica, no es histórica, pero una deuda en relación a la definición de ciertos estándares de datos que podrían ser complementados a efectivo municipal. Por ejemplo, va a ser un caso muy básico quizás. Probablemente en todas las bases de datos, en la gobernanza de datos, tenemos escrito el root de formas distintas. Y esto va a pasar en el ministerio, va a pasar en todos lados. Y yo creo que es un trabajo, una deuda que nosotros como gobierno central, como Secretaría de Gobierno Digital, podemos apoyar, y por eso está el trabajo que hoy en día estamos haciendo. Un poco para poder gobernar la inteligencia artificial tenemos que primero gobernar los datos, y eso lo comparto 100%, y hoy día estamos 100% dedicados en ordenar la casa. Ordenar la casa es definir los esquemas como un root, cómo se ve a todo el Estado. Hoy estamos buscando cómo podemos definir quizás cómo se escribe una dirección, desde cómo se escribe, y luego vamos a tener que ir a buscar dónde vive ese dato. Y hoy día, como muy bien decían, ¿dónde está la dirección de las personas? En el gobierno central tampoco tenemos esa respuesta. Igualmente CERVEL, Ministerio de Desarrollo Social, todos tenemos un dato distinto. Entonces, después empezar a hacer esas preguntas en torno, y a mí me gusta priorizar, como bien foco es donde tenemos esta función, cómo podemos priorizar dentro del Estado, cuáles son esos datos, para luego ir después quizás en una plataforma transversal, o no, definiendo estándares, podemos apoyar a los municipios. Y ahí quizás lo que me faltó decir en la parte estratégica es que, por ejemplo, los datos abiertos también hay que pensarlo de una forma de estrategia de alivianar la carga. Y esto lo he conversado con varias instituciones, que por ejemplo la plataforma de datos abiertos que nosotros proveemos la usan para poder publicar los datos para que le lleguen menos preguntas por transparencia. Entonces, si publico el dato que me preguntan todos los meses y va a estar público ahí, no voy a tener que responder N oficios que era para el mismo dato. Y eso, por ejemplo, es la estrategia que el Ministerio de Salud ha tomado, y con eso han solucionado, pero hoy día son los máximos proveedores en datos reutilizables, en datos abiertos. Entonces, pues es una mirada estratégica que podemos usar, que simple es qué datos se están pidiéndonos mucho, publiquémoslo de una forma correcta. Súper. Aprovechando ahí al tiro, desde el mundo de la tecnología y de las empresas proveedoras, ¿cómo las herramientas pueden apoyar también en el fondo al manejo tanto del gobierno de datos como de la ley de protección de datos personales? Y sumémosle datos abiertos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias Pita por organizar esto. Yo creo, hablaría en primer lugar del cambio cultural necesario que generan los cambios regulatorios, las leyes, en este caso. Yo creo que
A mí me tocó participar hace cerca, la tramitación de la ley fue muy larga, la implementación dio 24 meses, ojalá que esos 24 meses no se extiendan, efectivamente estoy muy de acuerdo. Me tocó participar justo cuando se aprobó la ley, en un seminario también sobre la ley de datos personales, en un seminario sobre comercio electrónico, donde había muchas pymes, había una cantidad, era como un summit de la Cámara de Comercio de Santiago sobre pequeñas y medianas empresas, cómo poder vender en el e-commerce, etcétera. Y había un pequeño panel a la hora del almuerzo que era sobre la implementación de la ley. Habían cerca de 2.000 personas en el summit y a la parte donde me tocó participar en el break, yo creo que se quedaron, no sé, entre 60 y 70 personas. Yo dije, acá hay un problema porque no existe un cambio cultural sobre la importancia de los datos personales, de los datos sensibles también, adicionalmente, que van a administrar distintas organizaciones, ya sean empresas y en este caso municipios, organizaciones del Estado, empresas como la nuestra, donde nosotros sí efectivamente hacemos tratamiento de datos, probablemente de todos los que están aquí sentados también y que han ocupado nuestros servicios hoy día en la mañana o estos días. Y en el caso de los municipios yo veo una oportunidad en el sentido que los municipios son la organización del Estado más cercana a las personas y tienen la oportunidad también y la responsabilidad de también administrar datos que son, en muchos casos, son sensibles. Hay datos que tienen que ver con datos de salud, hay datos que tienen que ver con el registro social, en el fondo, desde ese punto de vista, nosotros obviamente somos un proveedor, nosotros tenemos a municipalidades que trabajamos con ellas, no es el área que me preocupo yo, así que no quiero hacer una especie de banning comercial en este punto de vista, pero sí efectivamente yo creo que los municipios van a tener que tener un desafío, especialmente porque hay una desigualdad respecto a la capacidad que pueden tener los municipios. Los municipios que estamos hoy día sentados, por ejemplo, tienen una capacidad distinta a lo que puede tener el municipio de Putre en este mismo ámbito, en el fondo, y están administrando la misma información de los ciudadanos. Yo creo que eso desde el Estado también tiene que haber una suerte de tratar de igualdad. El hecho, por ejemplo, que generen parámetros unitarios, somos un país unitario, por lo tanto tenemos esa oportunidad de poder generar esa información a nivel nacional. En la forma que pedimos la información, por ejemplo, son ciertas capacidades que puede tener el gobierno digital en este caso, para poder parametrizar en el fondo en la forma en que pedimos esa información. Nosotros como proveedor de tecnología, obviamente que también generamos oportunidades y también generamos parámetros y estándar de poder tratar los datos. Mediante la tecnología nuestra, efectivamente, es posible acceder a quién accedió a cada uno de los datos, si son datos sensibles, poder separarlo de quién administra datos sensibles y quiénes no. En el fondo, ayudamos en ese proceso de la implementación de la ley, de poder tener un modelo de gobernanza de datos, pero finalmente yo creo que pasa mucho más por un tema cultural a nivel de país, de qué es lo que significa que lo que estamos administrando, y ese es un proceso que dura, las leyes generan cultura, y por lo tanto yo creo que eso es un proceso que como país debiésemos tomar un poco, y me parece bien que lo lidere el gobierno digital a nivel gobierno central, digamos, y que eso permea a las empresas, que permea a los municipios, a las gobernaciones, etcétera, y distintas entidades del Estado que van a tener que lidiar con esta información, que hoy día yo creo que los ciudadanos no lo ven como algo fundamental, pero a medida que pase el tiempo y que llegue la implementación de la ley el 1 de diciembre, va a ser algo mucho más importante. Bueno, sí, no, igual hay casos, por ejemplo, estos típicos problemas que ocurren cuando uno pide como la corrección de datos, ¿cierto? Y que ocurre, sobre todo, por ejemplo, en municipios o en estas organizaciones que tienen datos muy fragmentados, que uno los corrige en una parte, pero en las otras no. Y por lo tanto sigue llegando la información a la dirección equivocada o cualquier cosa. La importancia de la interoperabilidad, en el Claro. fondo. Eso es efectivamente la posibilidad de que efectivamente esos datos sean cambiados automáticamente en cada una de las plataformas. Yo creo que eso, en la tecnología, probablemente deba ser la mejor herramienta para poder hacer ese cambio tecnológico y que efectivamente se vea reflejado y no tener que uno estar como persona. Claro. No solamente lo tedioso de tener que estar corrigiendo constantemente una información, digamos, sino que también que eso pueda generar un riesgo de que esa información no se vea reflejada en alguna, cuando yo entrego un dato sensible, en el fondo, y que eso no se vea reflejado y que eso pueda terminar en una toma de decisión del Estado por parte del ciudadano que tenga un Claro. efecto, eso sería el caso más grave, digamos. Sí, pues un impacto. Marco, por el lado de ustedes, ¿cómo ves el tema de las herramientas en estos ámbitos? De hecho, y de la tecnología en general. sí, en general. La industria en general, representantes de compañías que creo tenemos un market share importante dentro del sector público, estamos trabajando y hemos puesto a disposición ciertas condiciones tecnológicas que permiten simplificar un poco los mecanismos de clasificación de información, cosas que le permitan ir
sacando el músculo un poco en este contexto, ¿ya? Desde el punto de vista tecnológico, hoy en día entendemos que no existen tanta limitación para hacer procesamiento de datos, para poder generar mecanismos de analítica, etcétera, etcétera. Pero sí, creo que culturalmente debemos colocar un modo de incentivar al funcionario público o al municipio o a las personas que se hagan cargo también de la responsabilidad que tiene el manejar un dato sensible. Hoy en día hay técnicas tecnológicas que permitirían no entregar un root, por ejemplo, si no es necesario. No necesito que alguien para procesar información mía, de salud, etcétera, etcétera, tenga la cadena completa de mi información. A lo mejor necesito pasar datos particulares para poder hacer eso. He tenido la posibilidad en lo personal, en mi carrera profesional, de ser funcionario público, de trabajar en el Estado. Trabajé en otras empresas tecnológicas cuando se hizo PICE 1, que fue una iniciativa bien importante. Hoy en día me toca trabajar en proyectos que van apuntados principalmente al cálculo de beneficios. Entonces, cuando uno ve que el dato que está ahí podría generar un error hacia una persona que hoy en día tiene un ingreso mínimo y que finalmente le podría afectar en su bolsillo la vida, es importante que tengamos esa responsabilidad como funcionarios públicos. Yo creo que el punto cultural es parte fundamental de este ciclo, y en la parte tecnológica nosotros como industria, como compañía, trabajamos en ese aspecto de entregar herramientas que simplifican un poco esa labor. Eso es un poco lo que te podría comentar al respecto. Súper, gracias. Lorena, otra como tema para ti. ¿Cómo puede esta legislación que está en evolución y que es media dispersa, que cada una apunta como de repente a temas distintos, pero que tienen cruces, irse como armonizando, alineando de alguna manera, o qué podemos hacer también para que ello vaya ocurriendo? Me escuchan, ¿verdad? Sí. A ver, creo yo que uno de los esfuerzos que hemos realizado, me incluyo porque me ha tocado estar en hartas conversaciones sobre este tema, ha sido el ponernos de acuerdo en una batería de principios que sean comunes a todas las legislaciones que se están dictando en materia tecnológica. La primera experiencia la tuvimos con la ley de firma electrónica, en donde le incorporamos una batería de principios, y la ley de transformación digital del Estado, por mencionar algunas, y hoy día también en gobierno de datos y en protección de datos personales. Y creo yo que esa es la forma inicial de armonizar. En este minuto estamos discutiendo en una mesa de trabajo sobre los principios que debería tener la ley marco de inteligencia artificial, que entiendo que va a tener una indicación sustitutiva, para los efectos de que también sean armónicos con esto, ¿no? Y estos principios a su vez también tienen que ser neutrales desde el punto de vista tecnológico, porque también es cierto que la evolución tecnológica es mucho más rápida que la tramitación legislativa. La primera vez que tratamos de modificar la ley de protección de datos, yo ya ni me acuerdo. O sea, hará 20 años atrás, más o menos. Y este proyecto que salió reunido, lo redactamos el proyecto del mensaje hace 10 años atrás y la moción parlamentaria de hace 9 años atrás, y se demoró 8 años y medio en tramitarse en el Congreso. Entonces, la forma parece ser que es ponernos de acuerdo en los principios básicos que vamos a tolerar como sociedad, de cómo vamos a hacer avanzar las tecnologías y hasta dónde vamos a permitir que ellas afecten nuestros derechos en general, para los efectos de mejorar la vida de las personas. Quería referirme a una sola cosilla respecto de la labor del funcionario, ¿no? En salud, que es la experiencia que conozco más cercana, hemos hecho un trabajo muy desde la base de, en primer lugar, partir por la primera discusión que tuvimos fue respecto a la interoperabilidad semántica, porque nos dimos cuenta que el problema no lo podemos enfocar desde un punto de vista tecnológico en general, el gobierno de datos, la compartición de datos, la interoperabilidad de datos, porque tenemos bases de datos muy disímiles e incluso tenemos formas de referirnos a las mismas cosas de manera muy disímil. En materia de salud era más grave todavía porque teníamos médicos venezolanos, cubanos, y que le llamaban a la misma patología de 1000 formas distintas,
¿ya? Entonces, la interoperabilidad semántica. Entonces, lo primero, pensar en diccionarios de datos que sean atingentes a los problemas que nos tocan resolver, de forma tal de poder certificar los datos, porque ese es el segundo problema, los datos de mala calidad, que en definitiva llevan a decisiones erróneas en relación a las personas. Y recién después pensar en las competencias legales de los órganos que participan en la resolución de los problemas y al final definir cuál es la tecnología que me sirve más, que es el otro problema, ¿no? Ponemos la carreta delante de los bueyes, compramos plataformas que son gigantes, que luego de eso no tenemos ninguna posibilidad de hacerlas funcionar con las necesidades, no conversan con las necesidades que tenemos. Entonces, el problema, y aquí lo siento mucho por alejarme de mi rol de abogado de la mesa, pero creo yo que la discusión jurídica en base a principios, la regulación en base a consensos sociales respecto de cómo queremos que avance nuestra sociedad en una era tecnológica, básicamente, pasa por tener una visión de política pública desde la base. Y por eso les comento que junto con los principios es muy relevante pensar en la armonización de datos, la certificación de datos, los estándares semánticos asociados a ellos y sintácticos también, y finalmente pensar en tecnologías que sean amigables con los principios que hemos definido como basales de nuestra sociedad. Eso. Y en ese sentido, disculpa, ves que desde el legislador hay también un mayor involucramiento en este tema de los avances tecnológicos, de armonizar la legislación con la tecnología, porque hace unos cuantos años atrás, yo que soy más viejito, digamos, eran como mundos bien alejados, como que la parte jurídica, legal, no veía tecnología y viceversa, también tecnología no tenía mucha idea y mucha conciencia, y hoy día uno ve que es cada vez más importante tener esta mirada más amplia. Más transversal. Claro. Yo creo que hay un problema de base que tiene relación con el puente Pío IX. Ustedes saben que durante muchos años nos peleamos el puente con los ingenieros y tuvimos mundos muy contravencionales. Sin embargo, hace unos años atrás, yo diría que unos 20 años, hace hartos años, creamos en la Escuela de Derecho un centro de estudio en Derecho Informático y le llamamos la atención a los ingenieros y empezaron a llegar ellos con sus problemas. Tenían alumnos formalizados por meterse a sistemas y era porque tienen una ética muy divergente a la nuestra. Ellos veían que los abogados éramos los señores no se puede, no hay cómo, es ilegal, etcétera. Y de alguna manera la construcción del Centro de Estudio en Derecho Informático, que partió porque yo hice un magíster en informática, les abrió una posibilidad de diálogo y de sinceramiento. Entonces implementamos algunas mesas de trabajo en donde les decíamos, sincérense, cuéntenos cómo hacen las cosas, sin que nosotros los criticáramos y les dijéramos que no, sino que les resolviéramos cómo hacerlo correctamente. Bueno, pero al margen de eso, generamos una comunidad internacional, y eso es lo que les quiero contar, en virtud del cual tuvimos una colaboración muy estrecha con Finlandia. Y eso dio lugar a la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. Y yo creo que ese es el gran centro donde convergen las distintas miradas sin que exista esta sospecha recíproca del ingeniero de esconderle la pelota al abogado para que el abogado no le diga que no, y el abogado tratando de pillar al ingeniero en las maldades que está haciendo, y generar un diálogo fluido. Yo diría que en general la Comisión de Desafíos del Futuro del Congreso es un gran nicho que hay que aprovechar. Ustedes mismos como municipalidades pueden ir a plantearle los problemas. Debemos ser como 1.200 profesores que trabajamos gratis para la Comisión de Desafíos del Futuro, escuchando problemas y desarrollando soluciones legislativas que satisfagan las necesidades de todos. Sacamos adelante la neuroprotección, sacamos adelante la ley de interoperabilidad de fichas clínicas, la ley de telemedicina, gracias a este diálogo social interdisciplinario. Yo diría que en eso nuestro país
lleva la delantera por lejos. De hecho, ustedes saben que el principal producto de exportación intelectual de Chile es el Congreso del Futuro. Se hace en Marruecos, en España, en Inglaterra, todo desde nuestro modelo. Entonces yo diría que sí, que hemos cambiado. Ya no nos tomamos el puente, de hecho, ya se prohibió además, así que no puedo. Ya somos amigos. Gracias, Lorena. Como para ir ya cerrando este panel, quiero llevarlos al tema de IA. ¿Cómo ves tú ahí, Maurice, el aporte que puede hacer o la importancia de los temas de gobierno de datos, protección de datos personales, también este tema de datos abiertos que plantea Lorena, ¿cierto? Versus la IA, que de repente cómo compatibilizamos y también cómo en el fondo alineamos todas estas iniciativas y toda esta tendencia que está ocurriendo cada vez más rápido además. Sí, creo que quiero colgarme la pregunta que hicieron de la consultora de Ñuñoa, si no me equivoco. Nuestro trabajo, y ahí voy a conectarlo con la inteligencia artificial, hoy día nosotros tenemos varios guías técnicas y normas técnicas en las cuales regimos qué es la interoperabilidad en el Estado. Y existe una guía completa que está escrita cruzando el mundo de abogados con ingenieros para poder definir cómo debamos hacerlo para que proveedores o personas o equipos internos que quieran construir las reglas de interoperabilidad sean y cumplan exactamente igual. Hay una para expediente, hay una interoperabilidad, hay una de autenticar, hay una de notificación, que los invito a todos a subirse a casilla única, casillaúnica.gov.cl, para que tengan su notificador del Estado con ustedes. ¿Y a qué vamos a hacer? Hoy día estamos trabajando en otras guías, no necesariamente específicas técnicas, en las cuales hablamos sobre inteligencia artificial, hacemos una guía de compras para la inteligencia artificial con Chile Compras, guías de uso de inteligencia artificial, cómo podemos utilizarlo como funcionarios públicos de una forma correcta, qué datos podemos utilizar, qué es un dato al final que vamos a empezar a implementar. Entonces, mi invitación, y también hacer un spoiler, que estamos trabajando en cómo podemos certificar a los proveedores que cumplen estas normas técnicas. Entonces ustedes no tienen que ir a revisarlo, va a tener un sello, SGD cumple con la interoperabilidad. Eso significa que si usted compra ese proveedor, va a ser interoperable a lo mismo con quién, o con cualquier persona del Estado usando la red de interoperabilidad del Estado. En inteligencia artificial buscamos, no necesariamente lo mismo, pero buscamos cómo podemos guiar este trabajo de inteligencia artificial con los datos que hoy día ya tenemos y que podemos estar utilizándolo en el día a día. Y para eso es importante la definición de los datos y la gobernanza de datos. A mí me gusta hablar del dato maestro porque es creo que es la parte más interna de todo este marco de gestión, porque es parte del dato que voy a utilizar más dentro de la institución. Entonces, ese dato, que si está bien formado, cualquier idea, iniciativa de inteligencia artificial va a tener mayor valor en entregarlo. Da lo mismo que al medio. Si ustedes quieren entrenar un modelo para poder visualizar o ayudar en lo que sea, en su gestión, en una parte operacional, que es como los problemas que son internos. Otro problema es que cómo potenciamos al funcionario público en utilizando LLMs, que hay otro problema, otras dificultades que estamos haciendo guías técnicas relacionadas a eso. Y también hay un tercer punto que poco se habla, que es la interacción del ciudadano con inteligencia artificial con el Estado, que es otra problemática que hoy día que esta es mi opinión personal, no tenemos cómo hacernos cargo. No podemos hacernos cargo porque no sabemos, hoy día el Estado no sabe muy bien quién está detrás de la pantalla. O sea, sabemos una clave única que una firma simple, eso es lo que es la clave única. Pero tenemos que avanzar hacia un modelo más de identidad seguro y fuerte para poder luego empezar a pensar cosas más futuristas, podríamos decir. Cómo el agente de la persona va a interactuar con el Estado. Cómo la persona va a darle permiso a su agente para que vaya a preguntarle los datos. Esas preguntas hoy día no podemos responderlas técnicamente ni jurídicamente, probablemente. Ahí ya no me metí el detalle. Pero técnicamente no podemos, porque no podemos identificarlo. Entonces, creo que vamos caminando en una vía correcta y es clave y es importante, uno, como había mencionado al principio, gobernar los datos. En los municipios va a ser muy importante porque ustedes van a tener que regir qué datos son importantes a ustedes y cuáles van a tener que ir a buscar. Y en segundo lugar, que es la ley de protección de datos, que creo que es parte de la privacidad, y después como, si bien el Estado tiene las facultades de cruzar datos, eso es lo que entiendo, igual me gusta el tema del cómo vamos a dar consentimiento y vamos a dejar trazas, quizás no con el Estado, quizás con los privados, cómo vamos a poder dar trazas de este consentimiento que están dando para el uso de sus datos personales.
Y ahí después cómo vamos a dar traza de cuando los agentes utilicen el Estado. Así, ese es el futuro, lo que estamos viendo con gobernanza de datos. Súper. Buenísimo. No sé, preguntas, abrimos preguntas. Cristóbal. Ya. Solo te pasaron el micrófono. Preguntas. Ahí tenemos harta. Vamos por ahí primero. Algo que pocas veces había escuchado de Maurice fue como conversar con los RATs, ¿cierto? No sé, sobre conversar con los RATs como un primer punto para poder abrazar o empezar a trabajar respecto a la protección de datos personales. Nosotros venimos trabajando hace harto rato en desarrollar esta lógica para poder conversar con un RAT. Me imagino que muchos están haciendo los RAT en Excel. Conversar con un Excel todavía no lo hemos logrado de forma fácil. ¿Cómo piensan, cómo ven con los desafíos que tienen las distintas organizaciones el poder lograr ese primer paso para empezar a hacer un proceso de gestión de la información? Y solo como un detalle, ya hemos empezado a conversar sobre delegación agéntica, de consentimiento. Son cosas que ya están haciéndose. A ver, perdón. Dentro de la gestión... déjame repreguntar, se me fue la persona con el micrófono, pero podemos volver a la pregunta, era sobre la gestión dentro de las organizaciones. Partiste Con tú el Estado. conversando como un primer paso sería conversar con los RATs. Si tenemos un buen levantamiento de Sí. registro de actividades de tratamiento, Sí. podemos empezar a entender dónde, cómo y de qué forma. Sí. Ya, perfecto. ¿Cómo Sí. conversamos con los RATs? Si la gran mayoría, me imagino, de los RATs que están, si lo están haciendo, probablemente están en Excel. Claro. Bueno, el cómo creo que cada uno tiene que definirlo, ¿no? Yo me gusta hablar del qué, y ustedes tienen que encontrar su forma de hacer el cómo. Hay varias herramientas, creo que la herramienta debe ser agnóstica al problema que estamos solucionando. Probablemente hay herramientas más ad hoc que se pueden recomendar. Hoy en día creo que a nivel de gobierno central estamos enfocando en cómo podemos definir esos RAT, no necesariamente RAT, pero como cuáles son los datos que son más necesarios hoy en día para, por ejemplo, apalancar la interoperabilidad. Y ahí lo conecto con los RAT porque efectivamente son los datos que hoy van a estar siendo tratados en la interoperabilidad y por eso me gusta conectar estos mundos como que es una gestión de datos que hay que hacer, un esfuerzo complejo y de largo aliento para poder definir cuáles son estos catálogos de datos, directrices, estrategias, diccionarios, etcétera, etcétera. Y en la parte de centrales, hoy día queremos desbloquear la interoperabilidad en el Estado, que ocurra. Tenemos la tecnología, está PICE2, que les he mencionado, pero hay que ver más flujo de información. Y hoy en día me gusta ver esto como carreteras. Hoy día sabemos construir carreteras. El nuevo PICE ya está construido, es tecnología. Pero hoy día es difícil saber a dónde están las ciudades donde vamos a construir las carreteras, hacia dónde vamos a construir, a dónde está el aeropuerto, dónde está el terminal de buses. Y para eso necesitas la gobernanza de datos para poder definir dónde uno va a ir a conectar estas distintas carreteras para poder ir a consumir datos o ir a proveer datos. Entonces esa es la conexión que veo en los RAT y hoy día internamente lo estamos llevando con plataforma interna. Así que esa es la respuesta. Por allá me parece que estaba primero, allá al fondo. Se fue para el otro lado. Bueno. Voy a aprovechar de que el micrófono está acá. Ya, dos observaciones. La gracia, primero, desde el punto de vista del Estado, nuevo rol de la ley de protección nacional que, de acuerdo con la profesora, de que no podría ser más perjudicial para el país que no afrontáramos, ¿no? Este nuevo desafío que nos trae, sobre todo con el acelerado que vienen los cambios y sobre todo con mi pregunta con respecto a lo que pasa dentro del Estado es ¿quién define el nivel de indeterminación de un dato? Te pongo un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, la base de datos del MIEDU, tengo al lado la base de datos de salud o tengo la base de datos de INE. Las bases de datos del MIEDU son espectaculares, a nivel internacional. Gracias. Eso es espectacular, ¿no es cierto?, a un nivel internacional, y hay que dar gracias de vivir en Chile por el nivel, ¿no es cierto?, de datos que tenemos en el Estado.
están a nivel de root indeterminado y están a nivel, ¿no es cierto?, de georreferenciación indeterminada. O sea, vale decir, yo puedo tener un código único por estudiante, tengo las características del estudiante y además tengo la georreferenciación de ese estudiante con un nivel de error que me permite no poder saber dónde vive, pero poder intuir, ¿no es cierto?, el barrio donde vive. Y eso le permite, ¿no es cierto?, a profesores, académicos y profesionales de la educación poder trabajar excelente al nivel del microdato. Versus la DEIS del Ministerio de Salud, que trabaja, ¿no es cierto?, a partir de patologías y a través de centros de salud. O el INE, ya, con el censo, que hizo un recorte, pero vale verdad, pero grosero con las variables del censo cuando las pasó a manzanas y eliminó una serie de dimensiones muy relevantes para los distintos investigadores. La pregunta es, y como lo que hablaba la profesora con respecto a los diccionarios de datos claros, es ¿quién define el nivel de indeterminación? ¿La sociedad civil? ¿El Estado? ¿Me hago entender o no? Y eso es súper relevante. Eso es súper relevante, porque le permite a la sociedad poder, ¿no es cierto?, trabajar con este tipo de información. Eso desde el punto de vista del Estado. Y desde el punto de vista del privado, el riesgo que yo veo tiene que ver con la hiperconcentración de los hiperescalares. Desde el punto de vista de dónde se alojan. Hace un tiempo, y aquí todo un riesgo geopolítico. Pero nos cortaron las llaves de Pablo. Eso fue por algo que sucedió en nuestro país, ¿cierto?, por su propio. Cuando nosotros tenemos 2 o 3 operadores, ¿no es cierto?, hiperescalares que están en un cloud, que están trabajando con nuestros datos, ¿cuál es el riesgo, ¿no es cierto?, que tiene un gobierno local, un servicio del Estado, ¿no es cierto?, de que cualquier problema geopolítico haga que el acceso a esos datos o cualquier, ¿no es cierto?, regla, ¿no es cierto?, que vaya a cambiar de otra parte del mundo, afecte la operación de un servicio de esto? Interesante el tema. Hacer un pequeño comentario como para complementar respecto a lo último que tú planteas. Efectivamente, si uno mira las noticias en las últimas semanas, meses, ¿cierto?, esto ha sido una preocupación creciente de distintos estados y uno puede ver una tendencia. Los europeos son los más claros, ¿cierto?, a empezar a salirse de algunas plataformas, a hablar de una, ¿cómo se llama?, soberanía digital, ¿cierto?, y por lo tanto es un tema que está ahí y que en algún momento tendremos que discutir. Y respecto de lo que tú dices de la indeterminación, y bueno, hay una guía de anonimización de gobierno digital, sin embargo uno ve también que cada servicio va tomando sus propias decisiones. Nos falta avanzar en eso. Hay una tendencia en términos mundiales de estos entornos de investigación seguros, porque parte de los argumentos es que no tenemos ese tipo de plataformas que nos permitan asegurar y tener mayor control de quienes están accediendo, ¿cierto? Y hay una distinción ahí entre lo que es dato abierto puro versus lo que podría ser un entorno de investigación con objetivos declarados, con responsables declarados. Entonces, ahí se está avanzando, hay un consorcio, de hecho la universidad participa del consorcio por datos integrados en el Estado, pero es un tema que todavía está en evolución. Ahí Sí. no sé quién quiere complementar. Básicamente, quizás en el segundo punto me gustaría tomar un poquito más de fierro caliente ahí, desde la mirada de gobernanza o de estos procesos de incorporar gobernanza de datos. También entregan un beneficio relevante a quién es el dueño o quién es el administrador de ese dato, porque te permitiría incluso tener una mirada agnóstica de tecnológicamente dónde tener tu hyperscaler, ¿ya? Ambas compañías somos un actor relevante desde el punto de vista de hyperscaler, pero hemos visto situaciones que son bastante más complejas, que hoy en día existen guerras que se están llevando desde el punto de vista de datos. O sea, Ucrania tenía una política de 0 datos en nube pública, 0, por ley. Por ley. En 10 meses tuvieron que hacer todo un proceso para poder extraer esos datos y poder hacer un despliegue
en muchos hyperscalers, no con uno, ya fuimos varios los que participamos en ese proceso. ¿Por qué te comento eso? Básicamente por la mirada que hay que tener. ¿Dónde está el dato? Es importante, sí, pero ¿cómo tengo el dato para poder transportarlo y poder que esto sea vivo y que yo también pueda tener seguridad de que si me peleo con un hyperscaler, como te pasó, que a lo mejor te cortaron la llave de algún producto o algún servicio, yo rápidamente pueda moverme hacia otro? Y esa es una definición estratégica. Yo creo que también Gobierno Digital acá está trabajando fuertemente en eso. De hecho, tiene relación estrecha con todas las compañías. Se hacen mesas de trabajo precisamente para que las arquitecturas tecnológicas sean de una mirada agnóstica, precisamente para lograr ese efecto, que no haya una dependencia. En mi vida profesional también he buscado esa independencia porque me cuesta entender que todos los datos almacenados en un centro de cómputo hoy en día, donde tenemos obsolescencia tecnológica, tenemos problemas financieros para poder comprar tecnología, porque hay escasez de hardware. Entonces, hay que tener esa mirada un poquito más de estrategia para lograr ese agnosticismo y poder tener ese movimiento vivo de los datos. Sí, yo comparto lo de Marco, entiendo tu inquietud, no comparto la tesis, por supuesto, pero sí nosotros yo creo que hay que dar ciertas garantías de qué manera se está haciendo un tratamiento de datos seguros. Por supuesto que los datos son de las personas y el hecho de que, por ejemplo, nosotros tengamos un centro de datos y probablemente fuimos uno de los primeros hiperescaladores que tuvimos un centro de datos hace 10 años en Chile, que se empezó a tramitar hace 15 años y desde Public Conocimiento que hemos querido tener un segundo centro de datos también en el país. Nosotros también damos la posibilidad de que cada usuario es absolutamente dueño de sus datos de Google, los puede descargar y llevárselo a cada uno donde usted quiera. Eso lo puede hacer ahora, en vivo en este caso. Y por lo tanto nosotros creemos, obviamente yo no comparto mucho la necesidad o la tesis de una soberanía digital de datos, porque efectivamente nosotros consideramos que los datos son de las personas y ellos pueden hacer y pueden eliminar toda su información respecto a quién hace uso de sus datos en la medida que así lo desee, digamos. Nosotros creemos que podemos dar experiencias muchísimo más profundas y muchísimo más ricas con respecto al uso de los datos cuando queremos entregar la información a los usuarios, y en la medida que el usuario quisiera no compartir esa información, puede hacerlo de manera voluntaria. Y obviamente que nosotros tenemos presencia física, no puedo hablar del resto de los países de la región, puedo hablar de Chile, porque en Chile está nuestro único centro de datos en el hemisferio sur del mundo de Google, y por lo tanto, en el fondo tenemos y tenemos obviamente también una presencia de cable submarino importante, por lo tanto, aquí está nuestra infraestructura digital física en comparación con el resto de los países de la región. Sí, solo precisar algo, porque yo creo que el concepto de soberanía digital y soberanía de datos no significa que yo tenga los datos guardados en un cofre en mi casa, ¿ya? Sino que yo tenga control respecto de la forma como se tratan las políticas y reglas de la infraestructura en que están dadas, ¿no? Yo creo que lo que señalaba el investigador dice más bien relación con que nosotros, como país, tenemos una debilidad estructural en cuanto a que no tenemos las capacidades para escalar nosotros también y tener plataformas alternativas que nos permitan hacer investigación, por ejemplo, y al Estado poder disponibilizar datos a través de plataformas que sean tener los respaldos que nos permitan poder actuar con libertad. Ese es el tema, no, con independencia de que se use una tecnología de tu compañía o de la otra, pero que en el fondo que como Estado tengamos competencias y capacidades para los efectos de poder salir adelante con independencia de una marca u otra. Y un poco tener esa soberanía de poder decir yo voy a poder continuar mis investigaciones porque no dependo necesariamente de un único proveedor. Yo diría que ese es uno de las principales debilidades que tenemos, sobre todo a propósito del tema de ficha clínica. O sea, en el fondo no puede ser que el 90% de las fichas clínicas estén radicadas en un solo proveedor y que no tengamos ninguna capacidad de migrar hacia otro proveedor o de tener un proveedor de respaldo, porque ¿qué pasa si es que se nos cae ese proveedor porque existen solo dos compañías, las que ya las atacaron y las que las van a atacar?
Entonces, ¿cómo tenemos esa diversificación que nos permita poder decir vamos a tener resiliencia país en los distintos ámbitos para los efectos de poder salir adelante en este grado alto de dependencia tecnológica que tenemos? Y esta discusión que es más bien geopolítica, cuando hace 5 años hubiésemos tenido esta discusión, probablemente no, hace 8 lo hubiésemos tenido y probablemente no, digamos. Porque han pasado hechos, efectivamente, desde el punto de vista geopolítico, que hacen probablemente dudar el término de las discusiones que han tenido países con respecto al uso de la información, a la transmisión de los datos. Lo vivimos este año con una situación de un cable fibra óptica. Por lo tanto, en el fondo, han habido hechos externos a esta sala, externos probablemente como a Chile, digamos, que hacen que esa discusión o esa duda sea legítima. Sí. Ahora los temporales que cortaron la África del Norte dejaron aislado toda una zona del país. ¿Y cómo no tenemos un cable de respaldo o un sistema de respaldo que permita reconectar esa zona del país? Es una cuestión de madurez país. No, solo eso fue un exabrupto. No, está bien, es un tema, efectivamente, y está puesto en la ley de ciberseguridad, está puesto en la normativa, ¿cierto?, el desarrollar estos planes de contingencia. Muchas organizaciones no tienen estos, digamos, mecanismos de respaldo, de recuperación rápida de sus sistemas, de sus datos, y tampoco muchas veces la organización sabe cómo operar en un caso de desastre. Hemos avanzado un tanto, ¿cierto?, desde los aprendizajes duros del terremoto del 2010, sin embargo todavía uno ve que falta bastante por avanzar en esos términos. Los municipios son particularmente frágiles, sobre todo los que son más pequeños. Recordemos hace un par de años el incendio de un municipio con pérdida de documentación, ¿cierto? Pérdida de los computadores, también no solo la cosa física, sino que también la parte digital. Entonces, ¿cómo desarrollamos capacidades para que eso ocurra? Solamente quería agregar un pequeño detalle, que ser soberano digital, financiero, todo, tiene un costo. Y ese costo hay que entenderlo y meterlo en la planificación estratégica de la organización. Pongo el caso ejemplificado. Clave única. Tenemos que ser soberanos, tenemos que tener ambientes resilientes, tenemos que conversar con muchos proveedores. Sí. O sea, es parte, son 16.4 millones de personas en clave única, 7 millones activos al mes. Tenemos que ser resilientes, tenemos que ser de esa parte. Pero quizás hay otras plataformas internas de nosotros que no son prioritarias en este momento. Entonces, no necesariamente, estratégicamente, nos vamos a andar buscando cómo podemos tener esa soberanía y pagar los costos técnicos de personas, monetarios, para que cumplamos esta soberanía. Entonces, la bajada es cómo quizás en cada una institución definir cuál es su sistema o cuáles son los procesos que tienen que estar ya pensándolos más allá y cómo podemos ser soberanos digitalmente. Y resiliente. Ok, bueno, muchas gracias. Estamos hasta acá. ¿Alcanzamos una más o no? Ya, una más. Allá me parece, ella estaba, sí, de hace rato. Disculpa la demora, pero... Sí, perdón la distancia, no me voy a extender mucho, solo es muy interesante todo lo que están exponiendo. Yo creo que todos de alguna u otra manera estamos enfrentados a ver cómo acompañamos a los equipos de la manera que estemos involucrados en este proceso. Pero aquí mi pregunta va quizás más directo al gobierno central, director. Los tiempos apremian, no solo los tiempos de lo que la ciudadanía necesita y demanda, sino también respecto de los tiempos en que los partners tecnológicos van desarrollando la tecnología.
O sea, hoy día hay problemas de seguridad. No sé si los que estuvieron acá pudieron ir a Smart City, por ejemplo, y ver cómo se disponibiliza y está a la mano hoy día gemelos digitales, IA, que hoy día raya en los grises, muy grises de la normativa y de cuáles incluso son lo correcto. Y desde ahí mi pregunta es, ¿cuál es el plan director respecto de que los tiempos apremian desde lo político, desde la necesidad del ciudadano y desde lo que la propia industria es capaz de resolver? O sea, ni hablar en términos de IA. Yo no soy experta tecnológica, ni siquiera informática, pero entiendo perfecto el impacto de IA que tuvo para los grandes desarrolladores y cuánto se demoran en obtener una solución, en resolver hoy día problemas, por ejemplo, como la integración o la interoperabilidad. Yo disponibilizo una carpeta, un Excel, y el asunto funciona. Entonces, finalmente, ¿cómo el Estado se hace cargo de proteger aquello que es el bien común? Cuando la ley de interoperabilidad fue largo, ni hablar de telemedicina, teleasistencia y telesalud, y todo lo que ello implica, pues bien es muy importante. Si no, finalmente, ¿cuál es su plan? ¿O qué? ¿Cómo lo cuidamos? De a poco, de a poco. Yo te voy a responder un poco las prioridades que tenemos. Y ahí quizás se desprende el plan. Hoy día, como lo mencioné al principio, tenemos 3 grandes pilares y le vamos a sumar el cuarto que viene como viene después del tercero, ¿no? El primero es que hoy día nosotros tenemos un mandato legal que es la estrategia digital y tenemos que cumplir con ese. Hoy día no se ha cumplido la primera línea de la ley, entrega de la estrategia digital al ministro. Eso no lo hemos cumplido, tenemos que hacerlo y es parte de lo que tenemos que hacer. Estamos trabajando para eso. Está Karin, que estamos trabajando en conjunto para poder lograrlo. Pero después viene todo que estamos mandatados a operar plataformas transversales de interoperabilidad y autenticar. Ahí estamos a pulso de cómo podemos nosotros aceitar nuestros procesos internos para poder entregar este servicio de correcta forma a todas las instituciones. Al final, todo lo que estamos mandatados a hacer, apoyar la transformación digital, cómo lo hacemos de una forma correcta, buena y que podamos medirnos que estamos haciéndolo bien, mejor que antes, de una forma interna. En segundo lugar, nosotros estamos en el Ministerio de Hacienda. Entonces, la parte del Ministerio de Hacienda, la agenda es muy clara. Tenemos el ajuste fiscal, tenemos los permisos sectoriales para la inversión. Hoy día nosotros estamos trabajando en apoyo a esos de los temas conjuntos al Ministerio de Hacienda, en cómo podemos coordinar, cómo podemos definir, por ejemplo, datos en la interoperabilidad para apoyar la inversión en Chile. Es bien específico. ¿Cómo podemos también ver el ajuste fiscal, cómo podemos apoyar con tecnología? Porque el ajuste fiscal no significa cortar por cortar, sino hacer con los mismos recursos podemos hacer más y poder entregar mejores servicios. Y ese es como el segundo gran camino que estamos trabajando hoy en día. Y en tercer lugar, estamos trabajando en el tema de identidad digital. Y el cuarto punto que quería mencionar, que es la interoperabilidad de los datos. ¿Por qué estos dos últimos que son importantes? Que es lo que nosotros estamos construyendo cosas nuevas y trabajando con los equipos internos y también externos de la Secretaría de Gobierno Digital, porque son los habilitantes que van a permitir construir encima de estos 2 grandes pilares lo que necesitemos como país. Como mencionaba antes, la identidad digital es importante para poder soñar a hacer nuevas cosas. Hoy día clave única, si bien funciona, queda corto para poder hacer otras cosas. En la parte de datos, hoy día no tenemos un desorden en la casa. Y me gusta plantearlo así como bien, existe un desorden claro porque cada vez que preguntamos un dato, todos me responden distinto. Todo, y de distintas formas, distintas. Y ahí el plan efectivamente es tener los diccionarios de datos, poder tener la idea semántica, qué es un nombre, qué es un root, cómo podemos definir eso a nivel central, y luego vamos a priorizar los datos, porque obviamente una tarea titánica, imagínense en una municipalidad, pasémosla al estado completo, nos volveríamos locos. Y tampoco somos muchas personas en la Secretaría. Entonces nosotros estamos enfocándonos en cómo podemos ordenar, priorizando qué datos son los más importantes en la interoperabilidad, basándonos en los procedimientos administrativos que ya tenemos en la información. Entonces, si ustedes como municipio tienen publicado su catálogo de procedimientos administrativos, van a ser considerados, por ejemplo, en la métrica de cuánto es el dato que más se usa en el Estado. Si no está publicado en el procedimiento administrativo, nosotros no vamos a ver cuál va a ser el dato que queremos que se interopere. Y para después luego interoperar, tenemos que apoyarnos entre todos en cómo podemos tener este marco de gestión de datos, porque vamos a necesitar luego ustedes también darse cuenta, además del procedimiento administrativo, cuál es el dato que tenemos que ir a buscar y nosotros les vamos a decir dónde. Esa es la pregunta que hoy día no podemos responder.
O sea, muchos sí sabemos, porque es básico como registro civil sabe que si está vivo o no, pero hay otros datos que no se sabe dónde están. O sabemos que creemos que hay 4 organizaciones que lo tienen. Pero la pregunta es después cómo... Claro. Entonces, con un alto grado de, un grado de probabilidad vamos a poner. Claro. Entonces, luego de saber, por ejemplo, en el orden de la casa, vamos a darnos cuenta que quizás tenemos 10 electrodomésticos. Me gusta plantearlo en la casa. Y el mismo de electrodomésticos. Entonces, ¿cuál es el último modelo? El que no tengo que actualizar. Ya, entonces, quizás ese es el dato que tenemos que ir a preguntarle siempre. Y luego que ya sabemos quién es el dato, después tenemos que ver cómo nosotros potenciamos este dato para que todos le podamos ir a preguntar. Que hoy en día nos van a decir, nos faltan recursos, nos faltan tiempo, nos faltan... Entonces nosotros vamos a decir cómo nosotros apoyamos ese proceso para poder habilitar esta interoperabilidad. Entonces son como pasos, como que suenan bien básicos. Vamos a definir quién es el dato, pero es de harta coordinación y pregunta a nivel central para poder avanzar. Pero soy optimista de que no queremos que sean tiempos de años, sino sean meses, semanas, ojalá lo antes posible. Sí, muchas gracias. Solo agregar y pasarle el dato a las autoridades públicas que los municipios resuelven con las herramientas que tienen, con la asesoría legal que tienen, porque la señora Inés que está en tal punto y requiere cámaras de seguridad o requiere horas más rápidas en el consultorio, solo va a resolver con las herramientas que tienen. Entonces, no sigamos creando más silos y todo, pero de acuerdo con su plan y me parece que ese es el camino. Solo le paso el dato que los municipios y el servicio público resuelve con el Excel. Google tiene mucha información del Estado porque la gente opera con los recursos que tiene. Y es ahí, bueno, el desafío de todos de poder acompañarlos y por eso estas conversaciones también son súper importantes. Sí, compartimos 100% y nosotros tenemos varias líneas de trabajo con Subder en particular. Tenemos la Academia de Transformación Digital que estamos apoyando en lo que sea necesario. Nosotros acompañamos a hartos municipios, por ejemplo, de una plataforma que se llama Simple, que nos habilita de una forma simple de cómo modelar los procesos. Oye, estamos a punto de lanzar Simple 3, que viene con varias mejoras, y ahí queremos como empezar a ir a adopción de este mecanismo. Y tenemos un modelo de adopción en particular con universidades en las cuales vamos a las zonas rurales, por ejemplo, municipalidades rurales, para poder nosotros integrar nuestras distintas plataformas. ¿Qué quiero hacer en ese punto de Simple con la modelo de adopción? Nosotros estamos buscando en cómo podemos empaquetar procesos que son transversales a las municipalidades para que se replique al final. Bajamos este mecanismo de solamente lo creamos una vez para poder hacerlo, porque sabemos que el municipio es el que efectivamente pone la cara por el Estado en todos los lugares. Y es los que están exactamente en todas las comunas, desde Arica, la comuna de Camarones, que vamos a ir pronto, hasta Magallanes, que vamos a ir de hecho en septiembre para allá a una mesa de transformación digital con los GORI y con todos los municipios. Entonces, estamos con eso y por favor, si necesitan como preguntarnos o buscar la Subdere, y nosotros estamos trabajando arduamente para poder entregar las herramientas y sabemos que se la arreglan de lo que sea para poder solucionarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes.